Hola a todas, mi nombre es Elvira y hoy, a mis 73 años, siento que necesito compartir con ustedes la historia que cambió mi vida para siempre. Esto sucedió hace unos 5 años, en una época en la que ya no sabía lo que era ser yo misma. Viuda desde hacía una década, mi mundo giraba en torno a mi único hijo, Ricardo. Yo vivía en un cuartito en los fondos de su lujosa casa, pero no se equivoquen, no era un hogar. Era la cocinera, la lavandera, la jardinera, una sombra que se movía por la casa, existiendo solo para servir. Mi única alegría, lo único que me hacía levantar de la cama, era la esperanza, terca como una mala hierba, de que un día él me mirara con una pizca de cariño, que reconociera el sacrificio de toda una vida dedicada a él. Vivía en un estado de fragilidad, de un amor ciego que me impedía ver al monstruo que yo misma creé. Antes de continuar y contar el día en que un castillo de mentiras se derrumbó, quiero pedirles algo. Si las historias de superación y de cómo la fe puede mover montañas tocan sus corazones, por favor, dejen su me gusta, compartan este relato con quien necesite una luz y suscríbanse aquí al canal, activando la campanita para no perderse el desenlace. La fuerza de ustedes me ayuda a continuar. Aquel día en específico, me desperté incluso antes que el sol. El aire de la mañana era frío, pero mi corazón estaba cálido por una tonta expectativa. Ricardo daría una fiesta importante para sus socios esa noche, y se me ocurrió la idea de preparar mis famosos dulces caseros, aquellos que tanto amaba cuando era niño. Recuerdo el olor de la canela y la leche condensada cocinándose a fuego lento, una melodía dulce que me transportaba a un tiempo en que sus ojos brillaban al verme llegar con una bandeja en la mano. Cada dulce que envolvía con mis manos ya arrugadas y callosas por el trabajo duro, llevaba una oración silenciosa, una petición a Dios para que aquello, de alguna forma, ablandara el corazón de mi hijo y le hiciera recordar que yo era su madre, no una extraña. Mientras la casa era invadida por un equipo de decoración frío e impersonal que esparcía arreglos de flores carísimos y sin olor, yo me sentía aún más pequeña. Mi nuera, una mujer de mirada dura y uñas siempre perfectas, pasaba a mi lado en la cocina y me lanzaba una mirada que mezclaba desprecio e irritación, como si mi simple presencia allí fuera una mancha en su casa impecable. Ella nunca movió un dedo para ayudar en nada, pero era la reina de aquel castillo y yo, la sierva olvidada en el sótano. Recuerdo que le dijo a una de las organizadoras en voz alta para que yo oyera: «Ignore a la viejita, es solo la cocinera». Aquello dolió, pero me tragué el llanto y me aferré a la imagen de la bandeja de dulces. Cuando cayó la noche, la casa se llenó de gente que nunca había visto. Hombres de trajes oscuros y zapatos brillantes, mujeres con joyas que parpadeaban como estrellas lejanas y crueles, el sonido de las risas, del tintineo de las copas de cristal. Todo parecía venir de un mundo al que yo no pertenecía. Desde la rendija de la puerta de la cocina, yo los observaba, sintiéndome como un fantasma, un mueble antiguo y polvoriento. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y esperanza. Sostenía la bandeja de plata, que yo misma había pulido hasta hacerla brillar, con los dulces arreglados con tanto esmero. Aquel era mi momento, pensaba yo, mi ofrenda de paz, mi boleto de entrada a su mundo. Respiré hondo, pidiéndole valor a Dios, y caminé hacia la sala. Recuerdo que mis rodillas temblaban un poco. Por un instante, cuando entré en medio de aquel salón, las conversaciones disminuyeron y algunas miradas se volvieron hacia mí. Vi el rostro de mi hijo al otro lado de la sala. Estaba riendo con un grupo de hombres, pero su sonrisa se congeló en el exacto momento en que sus ojos encontraron los míos. Su mirada no fue de sorpresa, sino de pura furia. Fue una mirada que me desnudó, me juzgó y me condenó en cuestión de segundos. Vino hacia mí, sus pasos duros y rápidos sobre el piso de mármol resonando más fuerte que la música de fondo. Se detuvo frente a mí. El olor de su perfume caro invadió mis fosas nasales, un olor que para siempre asociaré a la humillación. No gritó. Su voz salió baja, gélida, cortante como un trozo de vidrio.
para que solo yo y los más cercanos oyéramos. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó con los dientes apretados. Antes de que pudiera balbucear cualquier cosa, me arrancó la bandeja de las manos con una violencia contenida y se la entregó a un mesero. Luego, se inclinó y susurró en mi oído, con un desprecio que desgarró mi alma: el lugar de la servidumbre es en la cocina. No me avergüences delante de mis amigos. Cada palabra fue una puñalada. Sentí que la sangre huía de mi rostro, las lágrimas calientes brotando y corriendo sin control. El mundo a mi alrededor pareció girar en cámara lenta, los rostros de los invitados transformándose en máscaras de burla y lástima. Fue la caminata más larga de mi vida, de regreso a mi cuartito, con el sonido de mi corazón partiéndose en 1000 pedazos. Encerrada en aquel cuarto minúsculo, el mundo se resumía al sonido de mis propias lágrimas. Pasé toda la noche sentada en una silla dura, mirando la pared desconchada, mientras sus palabras resonaban en mi cabeza como un disco rayado. El lugar de la servidumbre es en la cocina. No me avergüences. Sentía un dolor físico, una punzada en el pecho que me quitaba el aire. La vergüenza era como un manto pesado y sucio que me cubría por completo. Yo, que di la vida por ese niño, que pasé noches en vela cuando tenía fiebre, que vendí mis pocas joyas para pagar sus primeros estudios. Esa noche, por primera vez, cuestioné a Dios, le pregunté por qué tanto amor había generado tanto desprecio y qué había hecho yo para merecer un castigo tan cruel. El sentido de mi vida se había hecho polvo. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y silencio. Apenas comía, apenas dormía. La comida sabía a cenizas. Ricardo y su esposa actuaban como si nada hubiera pasado, lo que era en cierto modo aún peor. Su indiferencia era la confirmación de que yo no significaba nada. Era como si hubieran pisado un insecto y seguido adelante. Mi nieta, Laura, intentó acercarse una vez, con los ojos llenos de una compasión que no se atrevía a expresar en voz alta, pero yo misma la alejé. No quería que sufriera las consecuencias de aliarse conmigo. Para sobrevivir, para no enloquecer, decidí aferrarme a una tarea. Necesitaba hacer algo con las manos para silenciar la mente. Fue cuando pensé en la antigua oficina de mi difunto esposo, una habitación que Ricardo había cerrado y nunca más tocó, llena de polvo y recuerdos. Con el corazón apesadumbrado, tomé la llave de repuesto que guardaba desde hacía años y entré en aquel santuario olvidado. El olor a papel viejo y a madera me golpeó de lleno y por un momento fue como si mi Antonio todavía estuviera allí, sentado en su viejo sillón, de cuero raído. Todo estaba cubierto por una fina sábana de polvo, fotos antiguas en la pared, sus libros técnicos, sus herramientas. Empecé a limpiar despacio. Cada objeto que tocaba era un recuerdo de un tiempo más simple e infinitamente más feliz. Era un trabajo mecánico, sin pensar, solo para sentir que todavía era capaz de realizar algo. Fue al intentar alcanzar un estante más alto, subida a un taburete un poco tambaleante, que ocurrió el desastre. Mi pie resbaló y mi brazo golpeó con fuerza una caja de herramientas de metal, pesada, que estaba en lo alto del armario. La caja se desplomó con un estruendo aterrador, un ruido de metal contra madera que resonó en la casa silenciosa. Mi primer pensamiento fue pánico. Me quedé helada, esperando oír los pasos duros de Ricardo viniendo a regañarme una vez más por mi inutilidad. Pero nada, silencio. Con el corazón todavía acelerado, miré al suelo. La vieja caja de Antonio, que él tanto estimaba, se había partido con la caída, la cerradura reventada. Herramientas que le vi usar tantas veces estaban esparcidas por el suelo de madera. Destornilladores, alicates, un martillo con el mango liso por el uso. La visión de esas herramientas, que un día construyeron y repararon tantas cosas, y ahora yacían inútiles en el suelo, era un retrato perfecto de cómo me sentía. Me arrodillé para recoger el desorden, las lágrimas volviendo a hervir en mis ojos. Fue entonces cuando, al tomar el armazón de la caja de metal, noté algo extraño. El fondo parecía más grueso de lo que debería. Pasé los dedos, sintiendo una junta,
una línea que no debería estar allí. Con la punta de un destornillador hice un poco de fuerza. La placa de metal cedió, revelando un compartimento secreto, un doble fondo perfectamente escondido. Allí dentro, protegido del polvo y del tiempo, había un paquete de papeles amarillentos, atados con una liga ya reseca, y un pequeño cuaderno de tapa negra, gastado por el uso. Una curiosidad, un sentimiento que no había tenido en mucho tiempo, comenzó a hormiguear dentro de mí. Con las manos temblorosas, tomé los documentos. Eran papeles oficiales, con sellos, timbres y un lenguaje que apenas comprendía. Parecían registros, patentes. Abrí el cuadernito y reconocí de inmediato la caligrafía inclinada y fuerte de mi Antonio. Comencé a leer y el mundo que ya estaba de cabeza giró una vez más. Allí, en esas páginas, mi esposo detallaba sus inventos de aficionado, piezas, herramientas, y entonces lo vi. La patente de un componente esencial para motores de coches eléctricos, una idea que tuvo décadas atrás, que parecía el sueño de un loco, y junto a ella, el contrato que firmó con una gigante automotriz. Cedió el uso de la patente a cambio de regalías vitalicias y un porcentaje sobre cada coche vendido una vez que la tecnología fuera comercialmente viable. Mi cerebro se negaba a entender. Mi esposo, un hombre simple, un genio silencioso. Pero la revelación final llegó con una fecha. El contrato preveía que los pagos comenzarían en cuanto se iniciara la producción en masa, lo que ocurrió un año después de su muerte. La tristeza se convirtió en hielo. El dolor dio paso a una furia fría, cortante y lúcida. Ricardo lo sabía. Encontró esto y construyó su imperio con el dinero de su padre, mientras me trataba como a un animal. En ese instante, la vieja Elvira, la madre ciega de amor, murió en ese suelo polvoriento, y en su lugar nació una mujer con un único propósito, la justicia. Aquel fuego que se encendió dentro de mí no era de odio ciego, era una llama de claridad. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La imagen de un viejo amigo, la persona más íntegra que conocía, surgió en mi mente. Don Anselmo, el mejor amigo de mi difunto esposo. Era dueño de un pequeño taller mecánico en la capital y siempre había mirado a Ricardo con recelo, tratándolo con una formalidad que en realidad escondía una profunda desconfianza. Él era mi única esperanza. Mi primer paso. Con una astucia que no sabía que poseía, comencé a tejer mi plan. Al día siguiente, con voz débil y llorosa, le dije a Ricardo que necesitaba ir a la capital a visitar a una prima que estaba muy enferma. Apenas me miró a la cara, solo refunfuñó un «haz lo que quieras, pero no me pidas dinero», y me dio la espalda. Mal sabía él que me estaba dando la llave de su destrucción. El viaje en autobús fue como un despertar. Cada kilómetro que me alejaba de esa casa de lujo era un pedazo de mi antigua identidad que dejaba atrás en la carretera. Ya no era la pobrecita, la víctima. Era una guerrera en camino a su primera batalla. Llegué al taller de don Anselmo y el olor familiar a grasa y metal me abrazó como un viejo amigo. Estaba debajo de un coche, pero reconoció mis zapatos gastados. Salió de allí, limpiándose las manos en un trapo sucio, su rostro arrugado abriéndose en sorpresa y preocupación al verme allí. «Elvira, ¿qué haces aquí, mujer? ¿Pasó algo?», preguntó con sus ojos de un azul límpido que siempre parecían ver la verdad de las cosas. Nos sentamos en su pequeña oficina, en medio de piezas de motor y calendarios antiguos. Sin rodeos, puse los documentos y el cuaderno de mi esposo sobre el escritorio desordenado. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de las páginas siendo volteadas por las manos gruesas de Anselmo. Vi la incredulidad en su rostro transformarse en conmoción y luego en una ira fría y controlada, una ira a mi favor. No, necesitó muchas explicaciones para entenderlo todo. Con algunas llamadas a contactos antiguos en el mundo automotriz, confirmó lo que yo ya sabía. La patente era genuina y valía una fortuna que ni siquiera podía imaginar. «Ese sinvergüenza», murmuró golpeando la mesa con el puño. «Vamos a recuperar lo que es tuyo, Elvira, hasta el último centavo». En ese momento, supe que ya no estaba sola. Don Anselmo conocía a la gente adecuada. Me llevó a un abogado, el doctor Matías,
Un hombre que, a pesar de su reputación de ser un tiburón en los tribunales, tenía un corazón justo. Le conté toda mi historia, desde el amor ciego de madre hasta la humillación en la fiesta y el descubrimiento en la oficina. Me escuchó con una atención que no había recibido en años. Sus ojos nunca se desviaron de los míos. Al final de mi relato, no vio solo un caso de herencia, vio una injusticia que necesitaba ser corregida. Doña Elvira, dijo, con una firmeza que me llenó de confianza, la subestimaron toda la vida. Usaremos exactamente eso en su contra. Usted volverá a esa casa, pero como mi agente infiltrada. Por primera vez, tenía un ejército de mi lado. Regresar a la casa de Ricardo fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada paso dentro de esa puerta era una batalla contra mi instinto de gritar y exponerlo todo. Pero seguí las órdenes del doctor Matías. Me volví aún más invisible, más silenciosa, más inútil. Servía el desayuno con la cabeza gacha. Limpiaba las habitaciones sin hacer ruido. Respondía con monosílabos. Ricardo y su esposa apenas lo notaron. Para ellos, era solo la vieja volviendo a su debido lugar. Pero ahora, detrás de mi máscara de sumisión, mis ojos y oídos estaban más atentos que nunca. Mi nieta, Laura, notó el cambio. Había una nueva luz en mis ojos, una chispa que ella no comprendía, pero que la hizo acercarse a mí en secreto, con la mirada cómplice de quien sabe que algo grande está por suceder. Fue Laura quien me trajo mi arma secreta. Una noche entró en mi cuarto y sin decir una palabra puso en mi mano una grabadora digital minúscula. Para lo que necesite, abuela, susurró y se fue. Aquel pequeño objeto de plástico pesaba en mi mano como si fuera de plomo. Siguiendo las instrucciones del abogado, comencé a grabar. Era aterrador. La dejaba encendida en el bolsillo de mi delantal mientras estaba en la cocina, o la escondía bajo un cojín en la sala. Comencé a instigar conversaciones, de forma sutil. Mijo, trabajaste tanto para conseguir todo esto, ¿verdad? Empezaste de cero. ¡Qué orgullo! Y él, inflado por su propio ego, mordía el anzuelo. Se jactaba de su visión de negocios, de cómo era más listo que su padre. La prueba final llegó una noche en que conversaba con su esposa en la sala de estar, pensando que yo ya dormía. Con la grabadora encendida en mi bolsillo, lo oí decir, con una risa cruel: fue demasiado fácil. La vieja tonta nunca sospechó nada. Ella cree hasta hoy que el dinero vino de mi sudor. En ese momento, lo supe. Tenía la confesión. La soga estaba lista para apretarse. Con la grabación en mano, la sensación era de tener una bomba de tiempo en el bolsillo del delantal. Le envié el archivo de audio al doctor Matías a través de un celular prepago que él me había proporcionado. Un aparato simple que aprendí a usar con la ayuda de Laura. Su respuesta llegó al día siguiente, corta y poderosa. Es suficiente. Prepárese, doña Elvira. La cacería ha comenzado. A partir de ese momento, el plan entró en su tercera etapa, la más silenciosa y devastadora. El doctor Matías, con toda la documentación original y la prueba irrefutable del fraude, se puso en contacto directo con el departamento jurídico de la automotriz. No hizo amenazas. Simplemente presentó los hechos de forma fría e incuestionable. La heredera legal de la patente estaba viva y había sido engañada durante años. La reacción de la empresa fue inmediata e implacable. Para una corporación de ese tamaño, un escándalo que involucrara fraude y apropiación indebida de una patente tan fundamental sería un desastre de relaciones públicas de proporciones globales. No podían arriesgarse. Sin previo aviso a Ricardo, congelaron todos los pagos de regalías e iniciaron una auditoría interna masiva. El río de dinero que irrigaba la vida lujosa de mi hijo se secó de la noche a la mañana. Y yo, desde dentro de la fortaleza, observé cómo aparecían las primeras grietas en la muralla de su arrogancia. Lo veía caminar de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja, la voz antes imponente ahora cargada de una ansiedad creciente. La primera señal visible del colapso fue cuando él y su esposa regresaron de un intento de cena fuera. La expresión en el rostro de ella era de pura furia y humillación.
¿Cómo que la tarjeta fue rechazada, Ricardo? Todas ellas. ¡Qué vergüenza!, gritaba ella, mientras él intentaba calmarla, diciendo que era solo un problema burocrático, un error del banco. Pero yo veía el sudor en su frente, el pánico en sus ojos. En los días siguientes, los socios que antes lo adulaban comenzaron a llamar. Las voces ya no eran amigables, sino de cobranza, de cuestionamiento. La fuente se había secado, y los parásitos que se alimentaban de ella se estaban desesperando. Era como ver un castillo de arena ser deshecho por la marea, grano por grano. Mientras su mundo se derrumbaba, el mío se reconstruía, siguiendo las instrucciones del abogado, que ya había garantizado el acceso a una pequeña parte de los fondos que me eran debidos. Preparé mi salida. Una mañana, mientras todos dormían, empaqué mis pocas ropas en una maleta vieja. Eché un último vistazo a ese cuartito que fue mi prisión durante tanto tiempo. No sentí tristeza, solo alivio. Salí de la casa silenciosamente, como la sombra que siempre fui, pero esta vez caminaba hacia la luz. Ricardo, consumido por el pánico financiero, ni siquiera notó mi ausencia durante casi 2 días. Cuando finalmente se dio cuenta, su desesperación no fue por mí, sino porque ya no tenía a su sirvienta para culpar y desquitar sus frustraciones. Quiero hacer una pausa aquí y sentir la fuerza de ustedes. Sé que muchas han pasado por momentos en los que se sintieron invisibles o tratadas injustamente, y es por eso que la fe y el valor son nuestros mayores aliados. Escriban amén en los comentarios si todavía están aquí conmigo, dándome fuerzas para contar el final de esta jornada. Cada amén es una luz en mi camino. La escena final, el jaque mate, fue montada con la precisión de un maestro de ajedrez por el doctor Matías. Ricardo fue convocado a una reunión de emergencia en la sede de la automotriz. Fue creyendo que finalmente resolvería el malentendido burocrático, quizás incluso con la arrogancia de quien se siente intocable. Me lo imagino ajustándose la corbata de seda en el ascensor, preparando su discurso de hombre de negocios poderoso. Entró en la imponente sala de juntas, con su larga mesa de madera pulida y vista panorámica de la ciudad, y su mundo se detuvo. Allí estaban los principales directores de la empresa, con rostros que eran máscaras de granito. Estaba su abogado, pálido y desconcertado. Y, sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar de honor, estaba yo. No la vieja, con delantal y cabello desgreñado, sino doña Elvira. Llevaba un traje sastre azul marino, elegante, que el doctor Matías insistió en que comprara. Mi cabello estaba arreglado y mi postura era la de una reina. A mi lado, la presencia tranquila y segura de mi abogado. El shock en el rostro de Ricardo fue mi primera victoria. Fue como si hubiera visto un fantasma y de alguna manera lo vio. El fantasma de la mujer que intentó enterrar en vida. Se quedó allí, parado en medio de la sala, con la boca entreabierta, el rostro pasando por tonos de blanco y rojo. Era un pez fuera del agua, ahogándose en el aire enrarecido de su propio desastre. Antes de que pudiera recomponerse y empezar a disparar sus mentiras arrogantes, el doctor Matías se levantó, no de forma agresiva, sino con la autoridad de quien domina completamente el ambiente. Señores, pido disculpas por la situación, pero es imperativo que todos los hechos sean esclarecidos. Señor Ricardo, por favor siéntese, dijo, con la voz tranquila, pero con un tono que no admitía negativa. Ricardo, como un autómata, obedeció, dejándose caer en la silla más cercana. Sus ojos estaban clavados en mí, una mezcla de pánico y odio, como si yo fuera la culpable de que él se hubiera apuntado, un arma a la cabeza y apretado el gatillo. El doctor Matías inició su presentación con una precisión quirúrgica. Proyectó en la pantalla de la sala la patente original de Antonio, con su firma inconfundible. Luego, nuestro certificado de matrimonio, el documento que me convertía en la única heredera legal. Después, vinieron los estados de cuenta bancarios, una telaraña de transferencias y cuentas, mostrando el camino exacto que el dinero de las regalías hizo, saliendo de la automotriz y yendo directamente a las empresas fantasma de Ricardo. Con cada nuevo documento, veía a mi hijo encogerse en la silla,
Los directores de la empresa, hombres poderosos y acostumbrados al control, miraban los papeles y luego a Ricardo con una furia helada. Aquello no era solo un drama familiar, era un fraude que manchaba el nombre de su compañía. Ricardo intentó reaccionar. «Esto es un absurdo, un montaje. Esta vieja está senil, no sabe lo que dice», gritó apuntándome con el dedo tembloroso. Pero el doctor Matías estaba preparado. «¿Senil, dice usted?», respondió sin alterar la voz. «Tal vez, pero las grabadoras no suelen sufrir de senilidad». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Mi abogado colocó un pequeño altavoz negro en el centro de la mesa pulida. El clic del botón de play sonó como un disparo en el silencio. Y entonces, la voz de Ricardo, cruel y burlona, llenó el ambiente. Fue demasiado fácil. La vieja tonta nunca sospechó nada. Ella cree hasta hoy que el dinero vino de mí. Sudor. El efecto fue devastador. Fue como si una bomba hubiera explotado en el centro de la sala, pero en completo silencio. El color desapareció del rostro de Ricardo, dejando atrás una máscara de cera, de puro terror. Su propio abogado, un hombre que hasta entonces intentaba mantener la compostura, simplemente hundió el rostro entre sus manos. Los directores de la empresa se miraron entre sí, y la decisión fue tomada en ese instante, sin necesidad de palabras. El presidente del consejo, un hombre de cabello blanco y mirada de acero, se volvió hacia Ricardo, ignorando por completo a su abogado. «Señor Ricardo», dijo, «y cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida de mi hijo. Su contrato queda rescindido por causa justificada, con efecto inmediato. Y tenga por seguro que nuestro departamento jurídico tomará todas las medidas pertinentes para recuperar cada centavo que usted ha defraudado a esta compañía a lo largo de los años. Esta reunión ha terminado». Aquellas palabras rompieron lo que quedaba de Ricardo. Toda la arrogancia, toda la postura de hombre poderoso se desintegró. Se levantó tambaleante, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de sus mentiras. Y entonces hizo lo impensable. Delante de todos aquellos hombres a los que tanto intentó impresionar, se arrastró y cayó de rodillas frente a mí. Agarró el borde de mi falda, con el rostro bañado en lágrimas de desesperación, el cuerpo temblando en sollozos. «Mamá, mamá, por favor, perdóname. Soy tu hijo. No dejes que me hagan esto, por favor, mamá», imploraba, con la voz distorsionada por el llanto. Era el acto final de su teatro, el último intento desesperado. Miré hacia abajo, a ese hombre destrozado en el suelo, el hombre que me humilló, que me robó, que me deseó invisible, pero no sentí lástima, no sentí odio, no sentí nada, solo un vacío helado donde antes había un amor incondicional. Aparté mi falda de sus manos y con una voz firme, clara y desconocida hasta para mí misma, pronuncié mi sentencia. «Dejaste de ser mi hijo el día que me humillaste y robaste lo que era mío por derecho», dije, y cada palabra era verdad. «El desprecio que sembraste lo cosecharás en soledad y miseria. La justicia no viene de mí, Ricardo. Es solo la consecuencia de tus propios actos». Me levanté, le di la espalda a sus sollozos y salí de esa sala con la cabeza en alto sin mirar atrás. Y esa, mis amigas, fue mi historia. La justicia de los hombres hizo su parte y Ricardo pagó por cada uno de sus actos. Pero la verdadera justicia fue la que encontré dentro de mí. Hoy, con la fortuna que era mía por derecho, creé una fundación que ampara a ancianos que, como yo, fueron víctimas de abuso y abandono por sus propias familias. Vivo en paz, en una casa cómoda, al lado de mi nieta Laura y de mi fiel amigo don Anselmo. Encontré mi propósito. Ahora me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué les pareció este desenlace? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan este relato con alguien que necesite oír que nunca es demasiado tarde para retomar las riendas de la propia vida.